Bueno, chicos, entonces, pues les doy la bienvenida a todos a esta clase. Hoy tenemos entonces una celebración en particular que recordar y es nada más y nada menos que la celebración del Día Mundial del Agua, que fue el día de ayer, 22 de marzo. Vamos a ver un videito corto. Hoy no vamos a trabajar frase, sino que lo vamos a hacer directamente como desde la reflexión del Día del Agua, porque pues tenemos varias cositas como para analizar en cuanto a este. Y entonces ya continuaríamos entonces con nuestra clase. Entonces voy a compartirles por acá pantalla. Y vamos entonces a hablar acerca de esta celebración. Entonces vamos a escuchar todos muy atentos y vamos a apreciar sobre todo este documental y entonces seguimos en la clase. Bueno, entonces este fue un corto que nos presentó, pues que de alguna manera u otra el día de ayer generó Nat Geo y que estuvo, pues que ha estado pues en la presentación pues del canal. Entonces, quisiera escucharlos frente a lo que de pronto a la reflexión a la cual los invito el día de hoy y es el cuidado en el consumo del agua. Entonces, pueden levantar por favor la mano y procedo entonces a dar la palabra. Entonces, ¿quién quiere hablar de este? Nadie, chicos. Recuerden que ya tienen la posibilidad de hablar. Listo. Hay alguien que está escribiendo, es que le diga a la profesora que me deje entrar. Pues si está en el chat es porque está acá. Esta es la clase 11. Profe, pero no necesariamente si escribe por el chat está acá, porque puede estar escribiendo cuando uno lo mete en Ok, una ok. reunión. Sí, sí, dale, dale, dale. Lo que pasa es que están escribiendo en otra, entonces no sé. Ah, sí, están escribiendo en otra clase. Bueno, chicos, cuénteme. Nadie tiene entonces para opinar nada acerca del Día del Agua. No, no. Ah, bueno, maravilloso, listo. Ok. Vamos a ver entonces, en ese video nos decían que cada año
se presenta entonces un informe a través de lo que se está haciendo para el consumo entonces, o pues para obviamente alertar a todos acerca del el Día Mundial del Agua. Entonces, este fue el informe que presentó entonces Naciones Unidas el día de ayer. Y en este nos llama entonces la atención frente a varias cosas. Lo primero es la importancia del agua. Dice, el Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2.200 millones de personas viven sin acceso al agua potable. Esta celebración tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el objetivo de desarrollo sostenible número 6, que es el de agua y saneamiento para todos antes del año 2030. Ellos entonces el día de ayer generaron esta reflexión. Dice que hoy en día el agua está muy amenazada por el crecimiento de la población, por las crecientes demandas de la agricultura y la industria, el empeoramiento de los impactos del cambio climático. Mientras las sociedades equilibran las demandas de recursos hídricos, los intereses de muchas personas no se tienen en cuenta. Este año, el Día Mundial del Agua trata de lo que significa el agua para las personas, su verdadero valor y cómo podemos proteger mejor este recurso vital. La forma en que valoramos el agua determina cómo se gestiona y se comparte. El valor del agua es mucho más que su precio. El agua tiene un valor enorme y complejo para nuestros hogares, la cultura, la salud, la educación, la economía, la integridad de nuestro entorno natural. Si pasamos por alto alguno de estos valores, corremos el riesgo de gestionar mal este recurso finito e insustituible. A partir del año pasado, si no estoy mal, ya el agua empezó a hacer un recurso o empezó a hacer algo que se está transando desde la bolsa de valores. O sea, ya empezó a considerarse como un bien adquisitivo. O sea, que yo puedo, incluso pues la palabra correcta es hacer trading con el agua, ¿sí? O sea, ya hay personas y empresas que están encargadas de hacer este proceso. Entonces, eso es muy importante porque hay una película o hay varias películas que hablan acerca de esa posible escasez de agua y cuando uno se pone a pensar en la forma como se está empezando a monetizar el agua, pues entonces le dan a uno a entender que básicamente vamos a llegar a un futuro en el cual vamos a tener que empezar a comerciar el agua, ¿sí? Este dato es bastante importante y es que casi 3.000 millones de personas en el mundo no tienen cómo lavarse las manos contra el coronavirus. Y la idea es, listo, nos tenemos que lavar las manos con agua y jabón, sí, pero hay que hacerlo a conciencia. Pues yo me acuerdo que cuando hacemos este proceso de lavado de manos, este protocolo de lavado de manos, siempre nosotros pues nos pasamos como del tiempo y pues la idea es que nosotros hagamos algo pues como por reducir la cantidad de agua que estamos haciendo. Entonces, les pido a todos, por favor, que en sus cuadernos van a escribir esta pregunta con relación al Día del Agua. Entonces, van a poner, por favor, la fecha de hoy. Hoy es 23 de marzo. Y vamos a poner entonces como título, ¿qué significa el agua para ti? Y la idea es entonces de que me contesten esta pregunta y los grupos que van a ir el jueves a clase y que van a estar conmigo, entonces voy a revisarles que tengan entonces esa respuesta. Entonces, la idea es que pongan qué significa el agua para ti, porque recuerden que el tema de este año es valorar el agua, valoremos el agua. Entonces, cada uno de ustedes me va a escribir qué significa el agua para usted. Deben de tener presente que no les estoy pidiendo la fórmula, no les estoy pidiendo nada desde la parte química, sino que lo que les estoy pidiendo es que de alguna manera u otra lo contesten desde el punto de vista de por qué para ustedes es importante, o sea, por qué el agua para ustedes es de alguna manera u otra significativo. ¿Listo? Hola. Me repite el título, por favor.
¿Qué significa el agua para ti? Profe, una pregunta. Dime. ¿Sabes de pronto en qué grupos vamos a ir el jueves? Van todos. Pues están citados todos los octavos, pero los listados todavía no nos los han actualizado, porque como hay tantas personas que se han estado inscribiendo, entonces todavía falta por hacer, pues por actualizar y por ingresar algunos estudiantes. Entonces todavía no están los listados. Igual apenas lo sepa, obviamente saben que ya mismo lo comparto. ¿Listo? ¿Qué significa el agua para ti? Sí, así como lo escribió Simón en el chat. ¿Qué significa el agua para ti? Listo, chicos. Entonces, pues con esta reflexión y pues muy probablemente que hablaremos entonces este jueves acerca como de ese recurso. Entonces, vamos a comenzar la clase de hoy. Mariana. Ay, profe, hola, buenos días. Profe, sino que si yo no había podido entrar porque es que lo que me aparecía en Teams no era como que el mismo link para estar en esa clase, sino que me metía en otra clase. Y apenas me pude entrar porque una compañera de mi salón me había mandado un link y tampoco me quería dar. Pues me dejaba ahí en Google y no me quería dar, entonces apenas me vino a dar. Ok, pero ya está. Bueno, Salomé, ibas a decir algo. Que todavía sigues con la mano levantada, lo mismo Mariana. Profe, me parece que tengo la mano. Ya la bajaste. Mariana, ¿vas a decir algo? No. Bueno, entonces, yo les había dicho que la idea era que en la clase de hoy pues tocáramos dos cosas en particular y era cómo se hace el proceso de circulación en los diferentes seres vivos y que también habláramos un poquito acerca de lo que es la anemia. Entonces, me encontré un video muy cortico acerca de del tema entonces de circulación pues a nivel de manera pues general y en otro vamos a ver entonces como algunas particularidades acerca de la anemia que sería la actividad entonces de cierre para el taller. Recordándoles de nuevo que este viernes es la fecha o plazo límite para la entrega del taller número 3. La idea sería entonces que ya para cuando vengamos de Semana Santa, pues vamos a encontrar varios arreglos y pues para esa semana entonces esté explicando el taller número 4. ¿Listo? Entonces, de nuevo volver a compartir entonces pantalla. Y vamos a mirar entonces. Ok. Hola mis niños y niñas, los saluda la profe Lidia. En este nuevo tema, la circulación. ¿Y qué es la circulación? Es el medio de transporte de sustancias nutritivas, gases y desechos a través de todo el cuerpo. Entre los seres vivos es posible encontrar tres tipos de sistemas de transporte. 1. El transporte celular. 2. El sistema vascular. 3. El sistema circulatorio. Ahora veremos uno paso a paso. El transporte celular es utilizado por los organismos unicelulares, como las bacterias y algunos protistos. Ellos realizan ese intercambio de sustancias gracias a los procesos de difusión, transporte activo y ósmosis. El sistema vascular es característico de las plantas vasculares, como los helechos, las gimnospermas y las angiospermas.
constan de vasos conductores como el xilema y el floema. A través de ella fluyen el agua, los minerales y el alimento elaborado durante la fotosíntesis. 3. El sistema circulatorio. Es característico de los animales y dentro de ello nos incluimos nosotros, los seres humanos. Generalmente está compuesto por uno o más corazones, por los vasos sanguíneos y la sangre. El corazón se encarga de impulsar la sangre a través de los conductos, las arterias y las venas, que forman los vasos sanguíneos. La sangre transporta los nutrientes, los desechos y otras sustancias importantes como las hormonas. La circulación en organismos unicelulares. Los organismos unicelulares transportan los nutrientes y las sustancias de desecho gracias a las corrientes citoplasmáticas y a los movimientos de los organismos. Las corrientes citoplasmáticas se producen cuando entran y salen las sustancias de la célula. Los nutrientes entran a la célula en un proceso denominado endocitosis. Si las sustancias son sólidas, el proceso se llama fagocitosis. Si las sustancias son líquidas, se denomina pinocitosis. Las sustancias atraviesan la membrana celular y llegan al citoplasma. Allí encontramos las vacuolas encargadas de almacenar estas sustancias. La circulación en las plantas. Este proceso inicia cuando los pelos de las raíces absorben el agua, los minerales y las sustancias que se encuentran en el suelo. Estas sustancias son transportadas desde la raíz hasta las hojas, gracias a los vasos conductores llamados xilema. Pero ¿cómo logran llegar estas sustancias hasta las hojas si están subiendo en contra de la gravedad? Este proceso es posible gracias a una fuerza llamada cohesión. El agua es salada gota a gota desde la raíz hasta llegar a las hojas. En las hojas encontramos unos poros llamados estomas. Por medio de ellos, las plantas eliminan el exceso de agua en un proceso llamado transpiración. Una vez elaborado el alimento en las hojas durante la fotosíntesis, esta glucosa es transportada a toda la planta por medio de unos vasos conductores llamados floemas, y así culmina el proceso de circulación en las plantas. Bueno, entonces, como lo vieron en el video, la circulación no es solamente hablar de corazón y venas, sino que también nos están hablando de que a nivel celular, pues de alguna manera u otra también hay un proceso de circulación, ¿sí? Y nos mostraban cómo circulan nutrientes a través de dos procesos llamados pinocitosis y fagocitosis, con los cuales la célula de manera pues muy apropiada, ella hace entonces toda esa parte de transportar entonces nutrientes. Adicionalmente, entonces vimos que las plantas hacen transporte de nutrientes o hacen circulación a través de dos procesos, uno que va desde las raíces hasta las hojas, que se llama xilema, y otro que va desde las hojas hasta las raíces, que se llama floema. El xilema, entonces, que es la manera en la cual asciende el agua y los nutrientes desde las raíces hasta las hojas, es un proceso que se explica a través de una propiedad denominada cohesión o también a través de capilaridad, ¿sí? Y el proceso de floema, entonces, es simplemente de acuerdo, pues, como a la gravedad. Entonces, quería, pues, que vieran que nosotros no somos los únicos que hacemos circulación, sino que básicamente, pues, todos los seres vivos somos los que lo desarrollamos. Y para finalizar, entonces, en la clase de hoy vamos a hablar acerca de la anemia. La idea es que con esta parte de la anemia finalicemos entonces la explicación correspondiente a este tercer taller,
teniendo presente, como les dije, de que este jueves pues no vamos a tener clase virtual, sino pues que tendré clase con los grupos que me hayan sido asignados. Yo le estoy pidiendo al coordinador de que me haga unas modificaciones porque hay unos grupos a los cuales yo no he ido. Entonces, por eso no les he pasado como los horarios, porque estamos pidiendo como que pues no ir siempre a los mismos grupos, sino poder asistir a otros grupos pues que tenemos presentes. Mariana, ¿tienes algo para preguntar? Mariana Bolívar. Profe, profe, Sí. yo tengo la mano bajada. Pues acá a mí me parece que tengo la mano bajada. Listo, dale. Entonces ya como ya activaste el audio, entonces ya quedó desactivado. Listo, entonces vamos al último video sobre la anemia. Vamos a poner entonces atención porque de este es la última actividad entonces del taller 3. Y bueno, la anemia se define como la disminución de la hemoglobina en los glóbulos rojos circulantes en la sangre en relación con un valor establecido como adecuado por la OMS, según la edad y el sexo de la persona. Es considerada por algunos autores como una enfermedad hematológica en sí misma, aunque en algunos casos no es evidente la presencia de síntomas. Pero hay autores que consideran que no es una enfermedad en sí misma, sino más bien un signo que aparece secundario a una enfermedad primaria. Esta es la más aceptada. Entonces, para poder introducirnos adecuadamente al tema, vamos a hablar sobre el plasma. El plasma, pues es el componente líquido de la sangre. Puede aislarse haciendo girar un tubo de sangre a gran velocidad, que es la centrifugación, y las células y plaquetas más densas se van hacia el fondo del tubo y forman capas rojas y blancas, mientras que el plasma se mantiene en la parte de arriba y forma la capa amarillenta. El plasma corresponde el 60% del total de la sangre y es aproximadamente 90% agua y 10% va a estar formado por iones, proteínas, nutrientes, desechos y algunos gases disueltos. Los iones y proteínas y también otras moléculas que se encuentran en el plasma son importantes para mantener el pH de la sangre y el equilibrio osmótico, en el cual la albúmina, que es la principal proteína del plasma, tiene un papel muy importante. El otro 40% va a estar conformado por un componente celular que corresponde a los glóbulos blancos, que se dividen en granulocitos y agranulocitos, y glóbulos rojos, que son en los que nos vamos a enfocar en esta parte de la clase. Este esquema lo he colocado para indicar que nos centraremos en la línea roja, de la cual proviene el eritrocito. Lo importante y que quiero hacer notar en esta diapositiva es que mientras más inmaduras son las células, hay una mayor tasa de proliferación y un menor grado de diferenciación, mientras que entre más maduras son las células, estarán más diferenciadas y por lo tanto habrá una menor tasa proliferativa. Bien. Entonces, la eritropoyetina es una glucoproteína que funciona como un factor modulador de la eritropoyesis. Más específicamente, es un estimulante natural de la síntesis de eritrocitos. Se produce, en primer lugar en el hígado fetal y posteriormente en el adulto. Su producción se lleva a cabo en el riñón, en las células del mesangio, es en el mayor porcentaje de los casos, el 80%, y las células intersticiales peritubulares también la producen. La eritropoyetina, una vez que ha sido sintetizada, va a viajar a la médula ósea para estimular la diferenciación de las células madres hematopoyéticas. En células progenitoras que darán después origen a los proeritroblastos, que se diferenciarán luego en eritroblastos. Estos eritroblastos, primero vamos a tener el eritroblasto basófilo, luego el policromatófilo y posteriormente el ortocromatófilo. Esto tiene que ver con sus características tintoriales. Primero más azulado y basófilo porque aún queda el núcleo dentro y parte de las organelas como el retículo endoplásmico rugoso. Posteriormente, este contenido se va a ir perdiendo mientras se avance en la diferenciación celular hasta llegar al precursor directo del eritrocito, que es el reticulocito. Y luego al eritrocito, que ya no contiene núcleo y casi la totalidad de su contenido está conformado por hemoglobina, que es la que le da ese color rojizo característico al eritrocito.
no es tan importante, pero lo voy a mencionar. La eritropoyetina, además de actuar sobre la célula madre hematopoyética, también puede actuar directamente sobre el proeritroblasto a través de un factor que se llama HIF2-alfa y lleva a cabo la vía que acabamos de explicar, solamente que se salta la parte de célula madre a diferenciación célula progenitora y de ahí se lleva a cabo la misma vía. Pero entonces, ¿cómo se da cuenta el organismo que necesitamos producir glóbulos rojos? El principal estimulante de la síntesis de eritropoyetina es la hipoxia. A nivel renal se van a censar estas bajas concentraciones de oxígeno, lo que estimulará las células mesangiales e intersticiales peritubulares en el riñón para la síntesis de eritropoyetina a través de la acción de un factor llamado HIF1. Y es así como se promoverá la eritropoyesis para la distribución de oxígeno en los tejidos. Va a haber algunas sustancias que van a tener una función inhibitoria sobre este factor HIF1, como son algunas citocinas proinflamatorias, la interleucina 1, la interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y de este modo, aporte del oxígeno a los tejidos. Son células pequeñas y bicóncavas, más delgadas en el centro, miden 7.8 micras y no contienen mitocondrias ni núcleo, como lo habíamos mencionado. Estas características le van a permitir realizar su tarea de una manera más eficaz. Su tamaño pequeño y su forma bicóncava aumentan la relación entre la superficie y el volumen, que mejora el intercambio de gases, mientras que la falta de núcleo crea un espacio adicional para la hemoglobina. La falta de mitocondrias impide que el eritrocito utilice parte del oxígeno que está transportando. Esto aumenta la cantidad de oxígeno al máximo para entregarlo a los tejidos del cuerpo. Los eritrocitos viven aproximadamente 120 días y los viejos o los que están dañados se descomponen en el hígado y en el vaso, mientras que se producen otros nuevos en la médula ósea a través de la acción de la eritropoyetina, que es lo que acabamos de revisar. Este ciclo de retroalimentación garantiza que la cantidad de glóbulos rojos del cuerpo se mantenga relativamente constante. Y entonces, habíamos quedado que las células precursoras inmaduras, que aún contienen núcleo y por tanto capacidad de realizar mitosis, proliferan. Para poder tener en regla las condiciones nucleares y llevar a cabo esta función, es necesaria la participación de ciertos cofactores. En este caso, son de suma importancia algunas vitaminas del complejo B, la vitamina B9 o folato o ácido fólico y la cobalamina o vitamina B12. En una segunda parte del video vamos a revisar el metabolismo de estas y su importancia en el desarrollo de la célula roja y en la patogénesis de algunos tipos de anemia. La célula precursora más inmediata del eritrocito habíamos quedado que es el reticulocito. Aún contiene una pequeña porción de contenido nuclear y es importante hacerlo notar porque el reticulocito nos servirá después como un indicador de la cantidad de eritrocitos que se están produciendo en la médula ósea y nos va a permitir clasificar algunas anemias como regenerativas o regenerativas. Este reticulocito se irá haciendo cada vez más pequeño y perderá el núcleo por completo, para así dar origen al eritrocito que comentamos que está prácticamente lleno de hemoglobina. La hemoglobina es una proteína de 4 cadenas que contiene el grupo hemo. Este grupo hemo requería de la presencia de hierro para la fijación de oxígeno. Esto es importante porque la carencia de este elemento también está implicada en la patogénesis de la anemia ferropénica, que es tipo microcítica hipocrómica. También vamos a hablar del metabolismo del hierro en otra parte de la presentación para no sobrecargar demasiado este video. Como último tópico de este video introductorio para poder adentrarnos bien en el tema de las anemias, me gustaría hablar sobre el ciclo de vida del eritrocito. Para que sea más claro, por favor acompáñame en la numeración del esquema. Bueno, esta parte ya la habíamos trabajado en un video la semana pasada, donde hablábamos de estos ciclos o hablábamos acerca de la hemoglobina. Entonces yo considero que ya hay una parte pues adelantada frente al taller y es ¿qué es la causa de la anemia? Pues básicamente miren que se trabajó con relación entonces a los glóbulos rojos, por lo cual entonces es necesario que todos ya empecemos a visualizar que definitivamente es debido a la hemoglobina
y obviamente a que no tengamos de alguna manera u otra hierro que haga ese proceso de unión con el oxígeno que se origina entonces la anemia. ¿Listo? Por último, entonces, ella mencionaba una segunda parte del video y es que resulta que existen varios tipos de clasificaciones de la anemia. Entonces, quisiera de alguna manera u otra pues que los conocieran para que puedan establecer pues así como una relación un poco más grande y vean de que no es solamente un solo tipo. Hay un tipo de anemia que van a mirar en el video, que es una anemia de tipo genética y es una anemia que se llama anemia falciforme y que es básicamente que los eritrocitos, pues todos han visto desde hace más o menos 3 semanas la forma que tienen los eritrocitos o glóbulos rojos y pues simplemente este tipo de anemia hace que los eritrocitos o los glóbulos rojos estén en una forma muy diferente y esto hace que ellos no puedan contener hierro y al no tener hierro, pues no pueden tener oxígeno. Entonces, vamos a cerrar entonces esta explicación con este último video acerca de nuevamente el concepto de la anemia. En este video vamos a hablar sobre conceptos importantes para la clasificación de las anemias, la clasificación misma y algunos datos del cuadro clínico del síndrome anémico y las pseudoanemias. Comenzando con los conceptos importantes, tenemos el término de anemia, que lo revisamos en la parte 1 del video. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas antes de empezar con este. La anemia, para términos generales, es la disminución de las concentraciones sanguíneas de hemoglobina, signo o síndrome casi siempre generado por una enfermedad de base. VCM significa volumen corpuscular medio o también se le llama índice de volumen eritrocitario, que va de 80 a 100 femtolitros. Estos son los valores normales y nos permite clasificar a las anemias en microcíticas o macrocíticas. Lo vamos a esquematizar mejor más adelante en la presentación. HCM es la hemoglobina corpuscular media o contenido de hemoglobina promedio de cada eritrocito, de cada célula roja. Los niveles normales van a ir de 27 a 32 picogramos y esta nos permite clasificar a las anemias en hipo o hipercrómicas, o sea, qué tan pigmentado está el eritrocito o qué tanta cantidad de hemoglobina contiene, que es la que le da ese pigmento rojo. La anisocitosis es la desigualdad en el tamaño de los eritrocitos. Es como los compañeros del salón, algunos son bajitos, otros son altos, otros tienen una estatura promedio. Cuando hay una variación muy grande en el tamaño de los eritrocitos, a eso se le conoce como anisocitosis. Puede aparecer en algunos tipos de anemia como los generados por deficiencias vitamínicas o deficiencias de elementos como el hierro que habíamos comentado, y otras enfermedades hematológicas. Normalmente el tamaño de los eritrocitos no varía tanto, suelen ser más uniformes. El ADE o ancho de distribución eritrocitaria nos indica cuánta variación hay en el tamaño de los eritrocitos, o sea que va a medir el grado de anisocitosis y esta va de 12 a 15%. La anemia, si lo vemos de una manera muy simple y sencilla, puede estar ocasionada por un aumento o disminución de dos procesos generales en el ciclo de vida del eritrocito. Un aumento en la eritrocatéresis, que es la destrucción de los eritrocitos en el sistema retículo endotelial o fagocítico mononuclear del vaso o el hígado, o una disminución de la eritropoiesis o generación de eritrocitos en la médula ósea. La disminución o aceleración de estos procesos va a estar generada por algún disturbio o enfermedad concomitante. Pero entonces, ¿qué parámetros nos indican anemia y qué tipo de anemia es? El primero de ellos es las células rojas, red blood cells o hematocrito, que el valor aproximado normal en las mujeres es de 42% y en los hombres de 47%. También tenemos los niveles de hemoglobina, que van a variar según la edad y el sexo. En las mujeres se considera normal de 12 a 15 gramos sobre decilitro, aunque puede variar según el laboratorio, y en los hombres de 13 a 16 gramos sobre decilitro aproximadamente. El volumen corpuscular medio es, habíamos dicho, el tamaño promedio de los eritrocitos y los valores normales van a ir de 80 a 100 femtolitros.
Y por último, la hemoglobina corpuscular media, que es la concentración de hemoglobina que contiene cada hematía o cada eritrocito, y el promedio es de 27 a 32 picogramos. Y quedamos entonces que la disminución del hematocrito y de los niveles de hemoglobina indicarían anemia. Esa es la definición que habíamos comentado. Y que el volumen corpuscular medio nos iba a permitir clasificar a las anemias en microcíticas si el volumen corpuscular medio es menor a 80 fentolitros, o macrocíticas si el volumen corpuscular medio es mayor a 100 fentolitros. Y entonces la hemoglobina corpuscular media nos permitirá clasificar a las anemias en hipocrómicas si tienen un valor menor a 27 picogramos o hipercrómicas si tienen un valor mayor a 32 picogramos. Otro parámetro que también se debe tomar en cuenta es el conteo de reticulocitos, de preferencia siempre que se pueda, para hacer una clasificación más exhaustiva. Los reticulocitos nos sirven para ver cómo está el funcionamiento de la médula ósea y distinguir entre ciertos tipos de anemia, si son regenerativas o no son regenerativas. Si el número de reticulocitos no está aumentado con la anemia, esto indica algún grado de disfunción en la médula ósea, o sea que no se están regenerando los eritrocitos. Y esto puede ser a causa de un tumor o alguna deficiencia nutricional que impide el desarrollo y regeneración de las células rojas, como las deficiencias de hierro, necesario para la fijación del oxígeno al grupo hemo de la hemoglobina, o la deficiencia de folatos o vitamina B9 o vitamina B12, necesarios para el desarrollo de los precursores eritrocitarios, o también podría ser por una deficiencia de la eritropoyetina, tal vez en una enfermedad renal, necesaria para la regulación de todo el proceso de eritropoyesis. Algunas causas de los cambios en la cuenta de reticulocitos van a ser, por ejemplo, el sangrado. La médula ósea manda células rojas inmaduras como un intento de compensar las pérdidas de la hemorragia. Entonces los reticulocitos van a estar aumentados para intentar compensar esta pérdida sanguínea. La anemia hemolítica, por ejemplo, donde hay una destrucción exagerada de los eritrocitos, eso significa hemólisis, es una situación similar en la que la médula ósea envía células inmaduras, como los reticulocitos, con la finalidad de compensar esta pérdida. También está la enfermedad hemolítica del recién nacido o eritroblastosis fetal. Es un trastorno sanguíneo en el que una madre produce anticuerpos durante el embarazo que atacan los glóbulos rojos de su feto. En la mayoría de estos casos se debe a una diferencia en el grupo sanguíneo tipo RH o incompatibilidad de RH que provoca la enfermedad. Esto ocurre solamente cuando la madre tiene sangre con un grupo RH negativo y el feto tiene sangre RH positiva heredada del padre. También hay que notar que gran parte de las causas por las que tenemos cuentas bajas de reticulocitos es debido a una deficiencia nutricional, que guarda relación también con el desarrollo de los eritrocitos. ¿Cómo vamos a producir más si no tenemos los ingredientes o las herramientas necesarias para producirlos? En otros casos pueden ser por insuficiencias medulares de la médula ósea para producir células sanguíneas, o también la insuficiencia renal, porque recordemos que el riñón es el sitio en el cual se produce la eritropoyetina, que es el principal estimulador de la eritropoyesis. También algunos tratamientos agresivos para las células del organismo, como los recibidos por los pacientes que sufren cáncer en la quimioterapia o la radioterapia. La anemia plástica se refiere al desarrollo incompleto o defectuoso de las líneas celulares de la médula ósea. En muchos casos, la etiología es idiopática, pero una de las causas de mayor relevancia corresponde a desórdenes de tipo autoinmune, en los cuales los linfocitos atacan directamente a las células de la médula ósea. Radioterapia, que ya lo habíamos mencionado, tratamientos agresivos que destruyen células en constante proliferación, como son las células sanguíneas en la médula ósea, y la insuficiencia medular, que puede estar generada por cáncer o insuficiencia renal, entre otras causas. Y bueno, los síntomas van a depender fundamentalmente de la edad del enfermo, la velocidad de instauración de la anemia y la existencia o no de una enfermedad de base. En anemias de instauración rápida, por ejemplo, estas van a ser más sintomáticas. El paciente puede presentar taquipnea, disnea, taquicardia, mareo, cansancio, cefaleas y también podría presentar acúfenos. En casos graves puede producirse una falla cardíaca incluso o el coma. Y en las anemias de instauración lenta los síntomas se toleran mucho mejor
Incluso los pacientes pueden estar asintomáticos porque da más tiempo de compensar. O también pueden presentar solamente cansancio, anorexia o falta de apetito, disnea y taquicardia, pero está a grandes esfuerzos. De cualquier forma, en ambos casos podremos encontrar palidez de piel y mucosas, que de hecho son los síntomas típicos del síndrome anémico. Esto está ocasionado por una disminución de la hemoglobina que habíamos estado comentando ya en varias ocasiones, es la que da el color rojo a los eritrocitos y por ende a la sangre. Puede haber síntomas inespecíficos como disnea por interferencia de la distribución de oxígeno a los tejidos, que es la función del eritrocito y la hemoglobina, y por ende se puede generar también palpitaciones, cansancio o incluso alteraciones neurológicas o síntomas digestivos como náusea, mareo, estreñimientos o cambio en el color de las heces. Cuando hablamos del ciclo de vida del eritrocito, hablamos sobre su destrucción en el sistema retículo endotelial del vaso. Recuerda que la hemoglobina... Bueno, entonces, acá en esta parte del video hablan, me pareció que era ya como a punto para poderlo trabajar, y es que hablan acerca de esos resultados de los exámenes de sangre, que son básicamente ese último punto o esa última actividad que hay que hacer, y en la cual yo les hablaba a los estudiantes que estuvimos la semana pasada en clase conmigo, yo les decía que pues ahí los exámenes de sangre tienen diferentes nombres, ¿sí? Y hay unos exámenes de sangre que tienen que ver entonces con que las personas sepan si tienen o no anemia. Entonces, yo estoy acá buscando para mirar entonces un examen de sangre. Y dime un segundo. Que quiero mostrarles, porque ese es uno pues de los nombres que tienen, aunque como yo les decía a ellos la semana pasada, es que el examen de sangre tiene varios nombres. Listo. Bueno, hay una palabra que mencionaron muchísimo, que dijeron hematí. Hematí pues no es otra cosa sino un eritrocito, para que lo tengan presente. Recuerden que tienen muchos nombres: glóbulo rojo, eritrocito o hematí, ¿sí? Esos son los nombres, pues, básicamente, entonces, que se pueden encontrar a la hora de hablar de los glóbulos, entonces, rojos. Denme un segundito, por favor, que aquí. Listo. Entonces, yo les decía que uno podía establecer si una persona sufría o no de anemia, dependiendo de los resultados que tuviera en los exámenes. Entonces, yo les decía, por ejemplo, en este examen que acabo de encontrar, dicen que el examen de las células sanguíneas se llama hemograma. Y el hemograma, entonces, a su vez, tiene diferentes sustancias o diferentes células que son estudiadas a la hora de sacar, entonces, el examen de sangre. Entonces, uno de ellos son los hematíes, que serían, entonces, los glóbulos rojos. Esta persona, entonces, tiene una cantidad de 4.75. Y esto que presentan acá son los valores de referencia. ¿Cómo así que un valor de referencia? El valor de referencia sería, o está dado, es por lo mínimo y lo máximo, ¿sí? Es decir, la idea es que el resultado o este valor de acá esté entre estos dos valores. Cuando el valor es menor, indica que hay una afección o hay una dificultad con ese valor, y cuando el valor es superior también hay un efecto, ¿sí? Entonces, mientras el valor sea menor o mientras el valor sea mayor, siempre va a haber una dificultad, siempre va a haber una, digámoslo de alguna manera u otra, siempre va a haber una enfermedad que se padezca. Entonces, en el caso, por ejemplo, de esta persona, dice que el valor de los hematíes es de 4.75. Si vemos los valores de referencia, pues está dentro de los límites. ¿Eso qué quiere decir? Que si los hematíes fueran un examen que me estuviera diciendo que esa persona tiene anemia, o sea, que el resultado de esto es que tiene anemia, entonces podríamos decir que esta persona no tiene. Ah, ¿por qué no tiene? Porque tiene los valores dentro del valor de referencia. Vamos a pasar al valor de la hemoglobina.
En la hemoglobina dice que debe estar, que el resultado es 13.3 y debe estar entre 12 y 16. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona tiene valores normales de hemoglobina. Si la hemoglobina es un patrón o es un carácter o es una cualidad para expresar si una persona tiene o no anemia, entonces estaríamos diciendo que esta persona no tiene anemia. Hematocrito, que lo mencionaron ahorita en el video, hematocrito, dice que debe estar entre 39.5, no, que el resultado es 39.5 y los valores de referencia son entre 36 y 47, ¿qué quiere decir? Que esa persona está normal. USM, lo acabaron de ver en el video, es el volumen del cuerpo del hematí y está el resultado en 83.1, los valores de referencia entre 80 y 98, eso quiere decir que la persona está normal. Entonces, uno cuando sabe que la persona está siendo afectada por alguna enfermedad, cuando los valores de los resultados estén por debajo de los valores de referencia o estén por encima de los valores de referencia. ¿Listo? Entonces, esto es básicamente pues lo que les quería mostrar. Estos son otros componentes de los hemogramas y es que usted puede estudiar las plaquetas, el volumen de las plaquetas, esto es el área de las plaquetas y los plaquetocritos. Y otro tipo de resultado que vamos a encontrar en un hemograma es también el resultado de los leucocitos. Acá vamos a tener entonces varios tipos de leucocitos donde encontramos los neutrófilos, los monocitos, eocitos, vasocitos y este link no recuerdo bien qué es. Entonces, el tema acá es que para el último punto que es lo del examen, pues la idea es que usted tenga presente que hay unos valores de referencia. Por debajo de esos valores de referencia, la persona debe de tener algún tipo de afección y por encima de esos valores de referencia, entonces podemos hablar de que esa persona también tiene otro tipo de afección. ¿Sí? Si, por ejemplo, acá el resultado de los hematíes hubiera sido 2.75, mire que estaría por debajo del valor normal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si los hematíes fueran un criterio para uno establecer si esa persona tiene o no anemia, y si es 2.75, entonces yo podría decir que esa persona tiene anemia, ¿sí? Entonces la idea es establecer muy bien cuáles serían esos patrones en los cuales estaríamos hablando entonces de si una persona tiene anemia o una persona no tiene anemia. ¿Listo? La idea, chicos, es que este jueves, con los grupos que me haga falta, pues por asesorar, sobre todo para lo del tema entonces del examen, pues sí sería muy bueno que para el jueves estuvieran, pues llevaran, por ejemplo, los resultados y yo pudiera entonces decirles o darles de alguna manera u otra como la asesoría frente a cómo leer esos resultados. Entonces, entre hoy y mañana yo les estaría pasando a través de los grupos de WhatsApp qué estudiantes van a trabajar conmigo el jueves y cuáles no. Y de todas maneras, pues me puede preguntar también por el WhatsApp para que pueda entonces cumplir con esta actividad. En el chat acabo de poner la asistencia para que por favor la llenen, porque he tenido, por ejemplo, con la asistencia de la semana pasada tuve dificultades porque me lo descarga en un formato que mi computador no lo determina, entonces la asistencia me tocó hacerla de tipo manual. Entonces ya para hoy necesito que por favor entonces volvamos nuevamente a llenar entonces el formulario de la asistencia y entonces esa sería la clase entonces por el día de hoy. Cuéntenme si tienen alguna pregunta.